Muy bien. Entonces ahí ha quedado en la pantalla el capítulo 2, clasificación de suelos. Pueden encontrar el texto de esto en el Classroom. Ya está disponible para ustedes. Entonces, ¿qué podemos decir sobre clasificación de suelos? Lo que está en la pantalla. La clasificación de un suelo consiste en ubicarlo en grupos y o subgrupos de suelos que presentan un comportamiento semejante con propiedades ingenieriles similares. Ese es el objetivo, terminar en grupos y sabemos que esos grupos tienen propiedades ingenieriles similares. Esa es básicamente la idea. Y aquí vemos dos suelos y decimos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Serán de otro grupo. Vemos el color diferente, vemos los granos, estos angulares y estos redondeados, y podemos pensar que se trata de algo diferente. Si están a la misma escala, posiblemente son el mismo tamaño, por un lado. Por otro lado, vemos este otro tipo de suelos. Decimos, aquí están este suelo que se ha secado y se nota claramente cuánto se ha contraído. Aquí hay uno que muestra el tamaño y aquí otro lo propio. Entonces uno dice, sí, veo claramente la diferencia. En general podemos pensar que estos son de tamaño, estos de acá son de tamaño tipo grava, este de acá arena y estos son suelos finos. Y evidentemente hay una diferencia. Estos de acá tienen otras propiedades que este de acá o estos de acá. Y eso es lo que vamos a hacer, ver exactamente a qué grupos pertenecen estos suelos. Vamos a utilizar dos sistemas. Vamos a utilizar el sistema unificado y vamos a utilizar el sistema ASHTO. Y aquí nos dice, estos son ingenieriles y este ASHTO es un sistema especialmente para carreteras. En cambio, el sistema unificado, en cambio, el sistema unificado no está limitado a ninguna clase de proyectos en particular, es algo general, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces estamos hablando de que vamos a utilizar un sistema unificado y vamos a utilizar un sistema ASHTO. El día de hoy vamos a hablar del sistema unificado y qué se hace en ese sistema para terminar en grupos de suelos que tienen las mismas propiedades. Ese es el fondo. Y vamos a decir antes de sumergirnos en uno, lo que dice acá, tanto el sistema unificado como el ASHTO consideran como suelo a la parte que pasa por el tamiz de 3 pulgadas, el de 75 milímetros, ya que las partículas más grandes de este diámetro son consideradas como partículas aisladas que ya no forman parte del suelo. Perfecto, esa es la idea y es muy, muy clara que nosotros llamamos suelo en estos sistemas a todo lo que pasa 75 milímetros. En tamaño menor a 75 milímetros, ese es básicamente para nosotros un suelo. Y se puede clasificar esa porción de acuerdo al sistema unificado, el común, o al ASHTO, si estamos hablando de carreteras. Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es buen momento. Si desean hacer alguna pregunta para esta primera parte.
Perfecto. Siguiente parte. Nos sumergimos en el sistema unificado. Aquí arriba el título dice eso, sistema unificado. Y vamos a describir varias cosas de este sistema unificado. En primer lugar, vamos a hablar de que tiene la categoría de suelos de grano grueso, de suelos de grano fino, suelos orgánicos y turbas. Cuatro categorías grandes que hay que distinguir y hay que ver cómo caeríamos esas categorías grandes. Para los suelos de grano grueso, dice, son de naturaleza tipo grava y arena, con menos del 50% pasando por el tamiz 200. Entonces ya he aprendido en el capítulo anterior que el tamiz 200 representa 0,0075 milímetros. Ahora decimos, un suelo puede tener una porción por encima de ese tamiz, pero también puede tener algo por debajo de ese tamiz. La clave es si es que más de la mitad en peso con relación al peso seco queda por encima de ese tamiz, se trata de un suelo grueso. Esa es la idea. Predominantemente arena y grava, ¿no? Eso nos queda muy, muy claro. Predominantemente arena y grava. Y de ahí viene que estos suelos de grano grueso tienen un cierto símbolo. Aquí continuamos leyendo y dice, los símbolos de grupo comienzan con un prefijo G para la grava o suelo gravoso del inglés tanto y S para la arena o suelo arenoso del inglés. Entonces, primera idea, los suelos gruesos tienen que ver con suelos que tienen todo tipo de tamaño de partículas, pero principalmente hay más por encima del 200. Y puede tener el símbolo G o S porque esos suelos o son grava o son arena. ¿De acuerdo? Esta es básicamente la idea. ¿Qué es un suelo fino? Un suelo fino es aquel que tiene 50% o más pasando por el tamiz 200. Entonces ahí decimos, si más de la mitad de ese suelo está por debajo de ese tamiz, tiene partículas más pequeñas que 0,075, se llama suelo de grano fino. Y ya hemos aprendido que el suelo de grano fino puede ser limo o arcilla. Por eso a estos suelos se les asigna un símbolo de grupo. Y aquí dice, los símbolos de grupo comienzan con un prefijo M para el limo inorgánico del sueco tanto y C para la arcilla inorgánica del inglés tanto. Entonces los suelos de grano grueso, nos ha quedado muy claro, agarramos el tamiz 200, más de la mitad arriba, estamos hablando de un suelo grueso, más de la mitad arriba del tamiz 200 y más de la mitad abajo estamos hablando de un suelo fino. Y el grueso puede ser o grava o arena, símbolos G y S, y el fino puede ser limo o arcilla, símbolos C o M. Vamos a volver sobre los símbolos dentro de poco. Solo estamos viendo las categorías grandes de este sistema en primera instancia. Y aparecen los suelos orgánicos, otra categoría. Como dice aquí, son limos y arcillas, o sea, son finos, que contienen materia orgánica importante. A estos se les denomina con el prefijo O del inglés tanto. Entonces, la otra categoría es el suelo orgánico, que son suelos finos con mucha materia orgánica. Y por último, está la categoría de las turbas, donde dice el símbolo PT
se usa para turbas del inglés tantos, lodos y otros suelos altamente orgánicos. Entonces, primera idea, ese es el sistema unificado, tiene esas categorías, suelo de grano grueso, de grano fino, orgánico y turba, con esa descripción. Si desean hacer alguna pregunta, este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Los escucho o pueden escribir. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, para poder llegar a estas categorías, lo primero que debemos entender es que necesitamos ciertos ensayos. ¿Qué ensayos? El primero, el del tamizado. No decimos la curva entera con hidrómetro, decimos el tamizado, porque ese nos va a dar la porción que hay por encima del tamaño 200 y cuánto por debajo, y nos va a avisar si el suelo es grueso o fino. Y si además aquí pongo los tamices necesarios, y uno de esos, el tamiz número 4, de 4,75 milímetros, me va a avisar cuánto hay por encima y cuánto por debajo, cuánto de grava y arena hay. Entonces, el primer ensayo para poder hacer una clasificación es exactamente este de acá, el ensayo del tamizado, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Qué otro ensayo vamos a necesitar? Ya vamos a ver con calma. Empecemos con la idea de los tamaños. Como ya hemos visto en el sistema unificado del capítulo anterior, aquí estamos volviendo a ver el sistema unificado. Entonces, en realidad ya sabemos este asunto de los tamaños. Ya sabemos que según el sistema unificado existen los cantos rodados, los guijarros, la grava, la arena, además la arcilla, el limo en cuanto a tamaños. Y además de decir son gruesos o finos, reciben esta nomenclatura según estos criterios. Dice, los cantos rodados son las partículas de roca que no pasan una malla con abertura cuadrada de 300 milímetros. 30 centímetros, esa es una partícula de roca que no es suelo. Entre 75 milímetros y 300 milímetros están los guijarros. Entonces, guijarros y cantos rodados son tamaños, partículas de rocas que no son suelo, pero que las distinguimos por su tamaño y que por supuesto pueden estar presentes en nuestro suelo. Pero suelo es solo lo que pasa los 75 milímetros y puede ser grava o arena. ¿Cuáles son los límites? Los mismos que ya vimos en el capítulo anterior. Para gravas 75 milímetros a 4,75 milímetros y para arena de 4,75 milímetros a 0,075 milímetros. Y además hemos visto que puede distinguirse grava gruesa de grava fina con el tamiz de 3/4 de pulgada o 19 milímetros. Y además puede distinguirse arena gruesa medio fina con estos tamices 4,75, 2 y 0,425. Entonces estamos viendo que acá en nuestro sistema para clasificación existen estos elementos, tamaños de partículas con esos tamaños, y podemos saber la cantidad de esto que hay en nuestro suelo con los tamices. Eso nos queda muy claro. Por eso hemos dicho que los tamices que podríamos utilizar son exactamente estos que hacen la división y así entendemos qué tamaños de partículas hay. En el sector fino también hemos entendido que una arcilla es el suelo que pasa por el tamiz 200, pero especialmente exhibe plasticidad. ¿Cuánto? Todavía no sé, pero exhibe plasticidad.
¿Y qué es un limo? El suelo que pasa el tamiz 200 de naturaleza no plástica o ligeramente plástica. También ya hemos dicho eso, ahora estamos repitiendo. El arcilla y limo no es cuestión de tamaño, el tamaño es el mismo, suelo fino pasa el tamiz 200, pero la diferencia es la plasticidad. Perfecto, y ahora le acabamos de agregar que existen las arcillas orgánicas, que dice que es una arcilla con suficiente contenido de materia orgánica como para influir en las propiedades del suelo. ¿Cuánto? Todavía no sé. Suficiente para influir. ¿Y qué es un limo orgánico? El limo con suficiente contenido de materia orgánica como para influir en las propiedades del suelo. ¿Y qué es una turba? Ya lo hemos dicho, compuesto principalmente de materia vegetal en diferentes estados de descomposición, usualmente con olor orgánico, color entre marrón oscuro a negro, consistencia esponjosa y con textura que de fibrosa a amorfa. Entonces, esas son las categorías en cuanto a tamaños es, y en cuanto a características del suelo. Bien, dicho eso, decimos, esa es una primera parte de grupos y símbolos de grupo. Ahora decimos, para los símbolos de grupo, los que acabamos de ver, G, S, M y C, son sufijos y a esos deben añadirse a esos eran los prefijos, ahora debemos añadir los sufijos. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente lo que está aquí, que a veces un suelo tiene que llamarse W, otras veces P, otra L y otra H. Y así identifica características de ese suelo. Dice W bien gradado del inglés tantos, P mal gradado del inglés tantos, L de baja plasticidad, cuyo límite líquido es menor a 50% del inglés tantos, y H, alta plasticidad, cuyo límite líquido es mayor al 50%. Entonces digo, ya entiendo, hay los símbolos G, P, M y C, y también hay los símbolos de W, P, L y H, y realmente debo combinarlos. Uno es prefijo, el otro es sufijo, y por ejemplo puedo decir este suelo es G porque es un suelo grueso, predominantemente con partículas mayores a 4,75 milímetros, G, y la curva granulométrica es bien gradada, por lo tanto W. Entonces un suelo es G, W. Otro suelo podrá ser C. Inmediatamente nos dice esa es una arcilla. En otras palabras, un suelo fino con plasticidad y la plasticidad L con un límite líquido menor a 50%. O podrá haber un suelo MH. MH, M limo, fino con baja plasticidad, pero lo suficiente, H, MH, para que el límite líquido sea mayor a 50%. Entonces, esa es la idea, esos son los símbolos de grupo del sistema unificado. Pero hay más. Lo que acabamos de decir está escrito en su texto, está escrito en la norma de clasificación y dice, con los prefijos y sufijos anteriormente mencionados, se puede hacer combinaciones que ayudan a describir de mejor manera el suelo en cuestión. Por ejemplo, a una arena S, si tuviera las características de estar bien gradada, sería SW. De la misma manera, un limo M con una alta plasticidad se simbolizará como M. Entonces, una vez entendido de dónde sale cada parte del símbolo, el símbolo del grupo en realidad es una combinación, prefijos y sufijos juntos. Si vuelvo a decir, aparece en esta clasificación que el suelo es SW, esto de acá,
Entonces nos quedamos tranquilos, decimos, esta es una arena con las características de arena de este sistema y su curva granulométrica está bien gradada. Ese es el asunto. Y además puedo agregar que existen los símbolos dobles, no solo estos simples. Por ejemplo, dice acá, corresponde a dos símbolos separados por un guión. Por ejemplo, GP-GM, SW-SC, CL-ML, los cuales se usan para indicar que el suelo tiene propiedades de dos grupos. Entonces, veo G, grava, veo P, curva granulométrica pobremente gradada, y M, parte fina como un limo. Esa es básicamente la idea acá. Así debo yo entender esto del sistema unificado y los símbolos. Y hay todavía un símbolo más que debe utilizarse en estos suelos, el símbolo de frontera. Y dice, corresponde a dos símbolos separados por el símbolo divisorio, barra, y deberá usarse para indicar que el suelo cae muy cerca de la línea de división entre dos símbolos de grupo. En estos casos es aceptable el uso de ambos símbolos en la clasificación con el símbolo de grupo correcto por delante seguido del símbolo de grupo casi correcto. Por ejemplo, una combinación de arena-arcilla con ligeramente un poco menos del 50% de arcilla podría ser identificada como SCCL. De la misma manera pasa con otros tipos de suelos, como por ejemplo el CL-CH o el GMSM, que está en una categoría, pero muy cerca a otra categoría, que no es lo mismo que un símbolo doble que tiene propiedades de las dos categorías. Este es un símbolo de frontera. Excelente. Entonces, hasta ahí con relación al símbolo de grupo y ese primer concepto. ¿Desean hacer alguna pregunta? Por favor, háganla con toda confianza. Bien. En su texto aparece y dice, mire, vamos a escribir los pasos a seguir y toda la verificación que hay que hacer. Vamos a ver una parte y después estos pasos los vamos a ver en una tabla. La primera parte, parte de la norma de clasificación dice, determinar si el suelo es altamente orgánico, primer paso. Es decir, una turba. En tal caso es clasificado por inspección visual como PT. En esa inspección visual debo ver si el suelo está compuesto principalmente de material orgánico, de color café oscuro, gris oscuro, color negro, de olor orgánico, especialmente cuando está húmedo, y de consistencia suave. Ese es el primer paso que debo verificar. Si es así, el suelo es PT y ahí acaba todo. He clasificado el suelo. Y si no es así, si no es un suelo orgánico así de claro, dice determinar los ensayos de laboratorio de tamizado, límite líquido e índice de plasticidad. En otras palabras, tener la curva granulométrica por encima del tamiz 200, no es necesario una hidrometría, y además tener el límite líquido y el límite plástico. Esa es básicamente la idea. Y después dice, y de este análisis granulométrico, determinar lo que pasa por
el tamiz de 75 milímetros, el de 475 y el 200. Y nosotros vamos a decir, y no me olvido para entender las gráficas después, que lo que pasa el tamiz número 75 milímetros, podemos escribir pasa como F tamiz 3 pulgadas. O puedo escribir pasa el tamiz número 4, F 4. O puedo escribir pasa el tamiz 200, F 200. Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque esos tamices hacen la división entre grueso fino, entre suelo mismo y adicionalmente entre grava y arena. Entonces tengo que distinguir en mi curva granulométrica esos límites y esas cantidades. Si no lo ponemos, no le ponemos P, le ponemos F. Podríamos poner P, no importa, el porcentaje que pasa. Y luego de saber el porcentaje que pasa, siempre debo distinguir que un suelo es el que pasa todo este tamiz. Entonces, a veces es verdad que yo puedo tener unos cantos rodados, unos guijarros y un poco de suelo. Y vamos a decir, incluso esa porción de suelo, lo que pasa es que también ser el 20% del total, puede ser. Pero la clasificación no la voy a hacer de los cantos rodados y guijarros, voy a hacerla de esa porción que representa el 20% de lo que estoy manejando. Pero le voy a poner nombre y voy a tener un grupo para esa porción que pasa el 20% del suelo en mi ejemplo. De ahí viene que tenga que saber eso. No siempre es 100%, ¿verdad? Entonces puede ser ese caso. Y ahora viene la idea de que en este sistema me dice ahora, si usted sabe cuál es lo que pasa en cada tamiz, también sabe lo retenido en cada tamiz. Sabe lo retenido en el 200, lo retenido en el 4 y lo retenido en el 3. Es solo cuestión de hacer 100 menos lo que pasa en el 200, en el 4 o en el de 3 pulgadas. Y ahí sí yo sé lo que retiene. Y le pongo el símbolo R, el porcentaje retenido. ¿De dónde sale todo eso? De una curva granulométrica, lo que está por encima del tamiz 200. Y no necesito el hidrómetro. Bien. Y con eso tengo que ir a una tabla. Lo que está aquí es solo para mostrar un concepto, nada más. Entonces puedo decir que yo necesito saber si el suelo es grueso o fino. Por lo tanto, tengo que ir al tamiz 200 y tengo que saber más del 50% o menos del 50%. Si es lo que pasa es más del 50%, el suelo es fino. Primera idea. Obtener estos valores e ir a la carta de plasticidad, o sea, el límite líquido, el índice de plasticidad, y con la carta de plasticidad que definí el anterior semestre, voy a poder definir el tipo de suelo. ¿Es realmente arcilla o arena? El punto está sobre la línea A o debajo, eso es lo que me voy a preguntar. Y esa es una primera idea de la clasificación. Para eso tengo que saber cuánto es el F200 o el R200. Y por el otro lado, puede ser no. En otras palabras, hay más por encima del 200 y el suelo es grueso. Y ahora digo, si el suelo es grueso, ¿será arena o será grava? Eso tiene que ver con el tamiz número 4. De esa parte gruesa, y ahí está la clave, de esa parte gruesa, ¿es más grava o es más arena? Entonces ahí viene categoría arena, categoría grava. Y en este sistema dice, ahora vea lo que pasa el tamiz 200. Vea si es menos del 5%, más del 12%, o está entre medio. En otras palabras, el sistema dice,
Una vez que es grueso, todavía verifique las propiedades de lo fino. Y ahí no es importante saber cómo se llega a esto, simplemente es la idea de que vamos a hacer eso en concepto. Entendiendo las categorías, los tamaños, podemos pensar bien en esta tabla. Ahora sí, la tabla que realmente vamos a utilizar está en su texto. Es esta de acá, es la 2.1. Entonces búsquenla en su texto. Alguno podría ayudarnos a poner el número de página en la que está esta tabla, por favor, para que todos la puedan encontrar. En la página 101. Muchísimas gracias. Entonces, en la página 101 vemos la tabla que nos hace el resumen. Por supuesto, no se ve nada en este momento en la pantalla, entonces nos acercamos un poco y vemos ahí algo más cerca y todavía nos acercamos más para ver. Y ahora sí podemos ver y leer un poco y me dice, hay una división principal, hay unos criterios y hay un símbolo de grupo. Entonces, si yo parto por la división principal, reviso los criterios, voy a terminar en el símbolo de grupo. Y todavía agrando un poquito más y me dice, a ver, mire esto de acá, dice suelo gravoso. ¿Cómo he podido llegar a suelo gravoso? Aquí dice, en esta primera categoría, el suelo de grano grueso, por definición, es el retenido del 200 mayor que 50. ¿Se acuerdan que dijimos concepto? Lo que está por encima del tamiz 200 más de la mitad. Bueno, eso quiere decir, si lo retenido en el 200 es mayor que el 50%, el suelo es grueso. Y si el suelo es grueso, hay dos posibilidades, que sea o gravoso o arenoso. Me dice aquí, en la división principal, el suelo es gravoso cuando lo retenido en el 4 es mayor a la mitad de lo retenido en el 200. Clarísimo, ¿verdad? Lo retenido en el 4, es decir, la grava, es mayor que la mitad de lo grueso. Entonces, por eso el suelo es grueso. Si es menor o igual, es arena. Esa es la idea. Entonces, esta categoría es esa simple división y muchas veces hasta la puedo hacer sin pensar. En el tamizado calculo el R200, verifico que esté aquí, verifico que estoy aquí y con ese criterio, el R200 mayor que 50 y esto, he hallado claramente que estoy con una grava. Y esa grava podría tener el símbolo GW, GP, GM, GC, etc. Y ahora tengo que hallar eso. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto de acá R200 mayor que 50 y suelo gravoso R4 mayor a 0,5 R200? ¿Por qué hemos llegado a esta categoría que es parte de esta y de lo grande es esta de acá? Y tiene otras partes para suelo arenoso y suelo fino y suelo orgánico, pero nuestra tabla vista tiene solo esa decisión, decidir si es grueso o fino, gravoso o arenoso y llegó a un cierto lugar. ¿Tienen alguna pregunta antes de que entremos a esto a ver el detalle? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea?
La idea es la siguiente. Vamos a entrar a ver el criterio para saber si llegar, cómo llegar al grupo. Ya hemos llegado aquí y decimos, aquí hay una fila, aquí hay otra y así sucesivamente hay varias, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibilidades. Y tengo que ver con calma de qué me está hablando. Y miro, la dice F200, 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 F200. Primer criterio de separar entre los diferentes grupos es lo que pasa el tamiz 200. Y lo que decíamos hace un momento, menos del 5% o más del 12% o entre 5 y 12%. Esa es la idea. Entonces, una vez que descubrimos que nuestro suelo es grueso y en este caso, para la explicación que es gravoso, nos preguntamos, ¿cuánto de fino hay? Menos del 5, perfecto. Más del 5, está excelente, o sea, 12, más de 12, y entre 5 y 12. Eso va a influir. Y yo ya puedo ver cómo va a influir. Esta primera categoría me dice GWGP y estas otras categorías con mayor a 12 me dicen GM, GC, GC-GM. Es claro, mientras más fino tenga, el suelo gravoso tiene propiedades también del suelo fino. GM, propiedades de grave, propiedad de limo. GC, grava y arcilla. Pero cuando no hay finos, prácticamente menos a 5%, determina la categoría solo la distribución de tamaño de partículas, GWGP. Entonces, eso es lo que quiere decir el criterio. ¿Cuánto defino? Y eso va a contribuir en la clasificación. Y dice, y sumerjámonos en esta primera parte y vemos cómo debemos ver. Me dice F200 menor que 5, CU mayor o igual a 4, CZ entre 1 y 3. He visto en el anterior capítulo, ¿qué quiere decir eso? He visto en el anterior capítulo que CU es el coeficiente de uniformidad de 60 sobre D10. He visto que CZ es el coeficiente de gradación, es decir, D30 al cuadrado sobre D10 de 60. Y son tres criterios. Un criterio, dos, tres separados por una coma. Si se cumplen los tres criterios, miramos aquí a la derecha y decimos fácil, el suelo es GW. En cuanto a si se cumplen los tres criterios o alguno, esta tabla tiene la lógica matemática detrás, por eso es que he escrito para explicar un criterio A, un criterio B y un criterio C. Y si se fijan, hacia abajo hay tres criterios siempre. Un criterio A, uno B y uno C. Y el criterio A es el que ya les he explicado. ¿Cuánto de fino hay? Menor a 5, mayor a 12 o entre 5 y 12. Y el criterio B tiene que ver con eso. ¿Influye el fino? ¿No influye el fino? ¿Influyen ambos? O sea, ¿influye solo la curva granulométrica? Ese es el criterio que viene después. De ahí viene la idea de que el criterio, los dos siguientes, son uno, solo en realidad asociado con la curva granulométrica o con los límites, después de un primer criterio sobre cuánto fino hay. Por eso los paréntesis en esta A, paréntesis B, C. Y en estos casos, cuando aparece esa coma, interpreto que quiere decir, tiene que darse esto y esto, esto y eso, de la lógica matemática. Entonces, ahí aplico lo que sé y digo, si se da A y se da B y C, entonces el suelo es GW. ¿Qué es A en este caso? F200 menor que 5.
B y C, CU mayor a que 4, CZ entre 1 y 3. Y ahora digo, ya aprendí cómo determinar el CU y el CZ en el anterior capítulo. Ya sé qué es eso. Entonces ahora aplico y no necesito entender grandes cosas de tener en la memoria si esto es 4, si esto es 6. No, porque está en la tabla, se cumple este criterio y este criterio bien gradado. Y me debo imaginar que hay de todos los tamaños. Y voy abajo y digo, si no ha cumplido este criterio, no es GW. Por ejemplo, era obligatorio que, bueno, se daba que F200 sea menor que 5, se daba que CU sea mayor que 4, pero CZ no estaba entre 1 y 3, era por decir algo 0,9. Entonces no cumplía esto, por eso no es GW. Pasamos al siguiente, sigue cumpliendo y CZ dice no entre 1 y 3, o sea, no cumple esto. Entonces esto que se vuelve este IO se vuelve O, B o C. Este no se ha dado, este se ha dado, entonces todo esto se da A y todo esto ambos se dan, por lo tanto el suelo ahora es G. Esa es la idea de cómo usar la clasificación, ¿no? Entonces, hace un momento preguntaban sobre si cumple todos los criterios, debe ver eso. Pues la respuesta acaba de venir. Esa es la manera en la que debe verse si cumple los criterios o no. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Veamos ahora lo otro. Aquí dice ahora el otro criterio es este de acá, que cambien los finos. F200 mayor que 2. Está excelente. Ya es suelo grueso. Y además le agregamos o mejor dicho, vemos los pinos y hay bastante. Mayor que 12 puede ser 30, puede ser 40%, ¿verdad? Entonces eso involucra mucho. Y dice, de esos finos, ahora esta es una condición A. Vea el índice de plasticidad, B. Y además vea la línea A de los límites de Atterberg, C. Entonces, condición A, F200 mayor que 12. Condición B, índice de plasticidad de la parte fina menor que 4 y los límites debajo de la línea A, categoría C. Igual que antes. Aquí trae un O, aquí trae un I, entonces de la lógica matemática oeste-oeste, y aquí abajo este y este. Si se da esa aseveración, el suelo es GM o GC. Por lo tanto, solo veamos la gráfica, entendiendo cómo se llega a esto, cómo se utiliza esa categoría. Ahora veamos la idea de la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Agrandamos un poquito. Perdón. Ahora sí. Entonces agrandamos un poquito y decimos, esta es la gráfica de plasticidad. Este de acá es el índice de plasticidad, IP. Lo obtenemos en laboratorio. Y aquí está el límite líquido. Después vemos qué es eso. Ese es el límite líquido. Y nos dice, para esta gráfica y esta relación, algunos autores han definido que la línea U tenga esta ecuación. Siempre la misma línea, la misma posición. Ya hemos visto esta ecuación en un ejercicio del anterior capítulo. Entonces ahí aparece que el índice de plasticidad es 0,9 del límite líquido menos 8. 0,9 del límite líquido menos 8. Y en esta otra, la línea A tiene
esta otra ecuación, 0,73 del límite líquido menos 20. Entonces, estas dos líneas, la A y la U, están definidas. Y aquí nos dice simplemente que lo que está por debajo de la línea A es M. Aquí está, M. Y lo que está por encima de la línea A es C. En otras palabras, abajo limo y arriba arcilla. Y adicionalmente aparece el 50% acá y dice del 50% a la derecha, además H, y del 50% hacia abajo L. Ahí está. Entonces vemos otra vez en grande nuestra figura y nos queda claro que aquí está el índice de plasticidad, el límite líquido, la línea U y aquí abajo la línea A. Todo lo que caiga entre la U y la A, esa es arcilla, y todo lo que caiga por debajo es limo. Y con el límite líquido que puede ser por un lado mayor a 50 o menor a 50, alta y baja plasticidad. Esa es la línea A. Entonces ahí volvemos, nos dice aquí, a ver, veamos el criterio. El criterio decía, por favor, ve el índice de plasticidad, listo, fácil, y los límites de Atterberg en o arriba la línea A. Y aquí, límites debajo de la línea A. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué debo ver yo? Es muy simple. Agarro y digo, marco y veo mi suelo. Y me invento. El límite líquido del suelo que estoy analizando es 40. Entonces miro acá y digo, 40 está aquí. Y además, el índice de plasticidad de ese suelo es 20. Miro el índice de plasticidad, estoy aquí. Entonces entro con ambos valores y no es difícil de ver, he caído en ese punto. Pregunta, ¿ese punto está por encima en la línea o por debajo de la línea A? Es muy fácil, ¿verdad? Está por encima de la línea A. El suelo tiene propiedades que caen encima de la línea A. Entonces, en mi tabla de clasificación, utilizo lo necesario con ese concepto. Agarro otro suelo. Mi otro suelo tiene un límite líquido de 40 y el otro suelo tiene un índice de plasticidad de 10. Entonces, ¿dónde caigo? En ese punto. Ese es fácil de ver, no es realmente nada difícil. Cae en ese punto debajo de la línea A. Entonces veo la gráfica, se cumple debajo, encima y asunto solucionado. Pregúntase con lo que ustedes ven. El valor de 14.7 de índice de plasticidad. 14.7. ¿Cae en la línea A o cae debajo de la línea A o cae encima de la línea A? ¿Se puede ver algo ahí? Es difícil, ¿no? Tendría que imprimir, ver con una regla, el lápiz, pero posiblemente igual no pueda definir bien 14.7, que es más o menos la mitad ahí, donde cae. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Es muy simple. Si yo tengo el valor de la ecuación, yo puedo saber qué representa en la línea A. Entonces, ¿qué pasa si aquí pongo 40? 40 menos 20, 20. 20 por 0,73. ¿Cuánto da que? Lo pueden escribir. Mientras tanto yo dibujo la línea. Pueden escribir en el chat, por favor. ¿Cuánto representaría estar sobre la línea A? Es decir, un punto aquí para un límite líquido de 40. Entonces, 14.60.
excelente. Entonces, ese punto sobre la línea A, ese punto sobre la línea A es un índice de plasticidad de 1460. Entonces marco acá 14,60 de índice de plasticidad y el límite líquido 40. Agrando otro poquito y ahora digo, el suelo que yo les dije, 1470, está en la línea A, está por encima de la línea A o está por debajo de la línea A. El suelo que tiene 14,70. ¿Podrían escribir, por favor, dónde lo ven? Entonces, como acaban de escribir, es muy claro. Encima la línea. Entonces, eso es lo que nos ayuda a ver ciertos detalles. Hay algunos que son obvios y no necesito hacer ninguna gráfica, pero hay algunos que necesitan afinar más y el afinado tiene que ver con la ecuación misma de la línea. Entonces, con respecto a esto que acabamos de ver, que representa en debajo, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, háganla si es que tienen alguna pregunta. Muy bien. Veamos ahora algo más. Recuerden que nuestro grupo tenía que ver con los finos. Ya hemos visto cómo trabajar menor a 5, mayor a 12. Ahora recordemos que están los suelos en la categoría entre 5 y 12. Y ahí, por ejemplo, nos dice, cumple los criterios de gradación de GW y los criterios de plasticidad de GM. Agrandamos eso, le ponemos colores para saber qué es qué y nos quedamos tranquilos. Decimos, aquí cuando el suelo era GW, tenía una porción que me avisaba cuánto fino había y después tenía que ver estas propiedades para saber la gradación, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es el criterio de gradación del suelo GW? Este de acá, estos dos, este y este, si se cumple ambos, ese es el criterio de gradación de GW. Y luego, cuando tenía más finos, he tenido que ver el índice de plasticidad y los límites debajo o arriba. Entonces, ¿cuál es el criterio de plasticidad de GM? Es este que está en verde. Y ahora voy aquí abajo y me dice, ¿sabe qué? Revise que primero cumpla esto y además que cumpla los criterios de gradación de GW. Eso quiere decir que llego ahí y veo si cumple eso. Y me dice los criterios de plasticidad de GM. Entonces busco aquí GM y aquí está. Esos son los criterios en verde de plasticidad de GM. Y así, por supuesto, hay gradación de GW, gradación de GP, plasticidad de GCI, plasticidad de GM. Y de ahí viene esa combinación, ese símbolo doble para suelos que tienen bastante fino, más de 5, pero no tanto para afectar grandemente las propiedades. Entonces, de ahí viene que sea una categoría asociada con la curva granulométrica y otra con el fino. En cambio aquí solo curva granulométrica, solo fino.
Esa es la manera de manejar estos suelos que están aquí por debajo y así se llega a esos símbolos de grupo. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta acá? Bien. Pasemos a la otra categoría, la categoría finos. Eso era cómo se trabaja en gruesos. Aquí están los finos y lo mismo queremos agrandar un poquito esa misma tabla de esta página 101, solo que ahora vamos más abajo. Y más abajo dice suelo de grano fino inorgánico o suelo de grano fino orgánico. En este caso dice R200 menor a 50, la primera categoría. Hay más por encima o por debajo del tamiz 200. Aquí está. Más por debajo del tamiz 200 es un suelo limoso y arcilloso. No sé exactamente cuál. Ahí veo los límites de consistencia y aquí me dice menor que 50, mayor que 50. Y el límite líquido, ¿no? Y después me dice, vea estas categorías que usted ya conoce, el índice de plasticidad menor que 4 o los límites de Atterberg debajo de la línea A. Si ese es el caso, inmediatamente tiene el símbolo de grupo ML. Si el índice de plasticidad es mayor que 7 y los límites de Atterberg están arriba de la línea A, entonces el suelo es C. Y así, dependiendo lo que yo tenga acá. Y si el suelo tiene límite líquido mayor de 50, estas dos obviamente van a terminar en MHOC. Y otra vez, ya conocemos nuestra gráfica asociada con encima de la línea A o no. Perfecto. Esa es básicamente la idea. Entonces, eso es lo mismo con estas otras categorías. Lo diferente es el suelo de grano fino orgánico. Si yo veo que puede haber suficiente cantidad de suelo orgánico, entonces tengo que hacer algo especial con el límite líquido. Dice que debo calcular un límite líquido, determinar más que calcular, un límite líquido no secado en horno y dividirlo entre el límite líquido secado en horno. No secado en horno sobre secado en horno. Pregunta, ¿pueden ustedes escribir cuál creen que ya hemos determinado? El del anterior capítulo, ¿ese era un límite líquido secado en horno o no secado en horno? 15 anima. El que ya conocemos era el límite líquido no secado en horno o límite líquido secado en horno. No secado en horno. Evidentemente es tal cual. ¿Por qué? Porque pusimos nuestro suelo en el aparato de casa grande, hicimos los golpes, pero no el suelo, ese no entró al horno. Después, para determinar el contenido de humedad, entró al horno, pero eso es otra cosa. El que conocemos es el no secado en el horno. Si se ve que puede haber suficiente materia orgánica para afectar las propiedades entre color y otros, ahí sí seco al horno antes de colocar al aparato de casa grande. Entonces obtengo el límite líquido secado en horno. Y eso quiere decir que meto el suelo a 60 grados y si es orgánico va a cambiar el suelo. Y hago la diferencia, límite líquido sobre límite
no secado en horno sobre secado en horno, la razón, y si sale menos de 0,75 se considera orgánico. De ahí viene la categoría OL, cuando el límite líquido es menor a 50, y OH, cuando el límite líquido es mayor a 50, con esta relación de no secado. Perfecto. Esa es la idea en cuanto a toda la tabla de clasificación. Y así hemos obtenido un símbolo de grupo. Quizá alguna pregunta aquí con toda confianza. Muy bien. Luego, de esto que ya hemos visto, dice, ¿sabe qué? Ahora tiene que hallar, después de hallar un símbolo de grupo, tiene que hallar un nombre de grupo. Igual agrandamos esta nuestra tablita que está en su texto y dice, mire, imagínese que usted ha hallado que el suelo es GW, no queda ahí. Tiene que ahora ver qué es un SF y decidir si ese SF en porcentaje es menor o mayor que 15. Si es menor que 15, ahora sí, aparte del símbolo de grupo, tiene que añadirle el nombre de grupo y en este caso debe ser grava bien granada. Y en el otro caso, si ese F es mayor que 15, se trata de una grava bien gradada con arena. Entonces esa es la diferencia en cuanto a los nombres. Y lo mismo para todas las categorías de las que hemos hablado, un mayor o menor que 15. Y al final, miren ustedes, por ejemplo, esta, grava bien gradada con limo. Siguiente categoría, grava bien gradada con limo y arena. Aquí abajo, grava pobremente gradada con arcilla, grava pobremente gradada con arcilla y arena. Entonces, los símbolos además tienen nombres que los identifican. Entonces, ¿qué es SF? Está en estas tablitas al final. Dice la fracción de arena es el porcentaje de suelo que pasa el tamiz número 4, pero es retenido en el tamiz número 200. Entre el 4 y el 200 está la fracción de arena. Eso quiere decir lo retenido en el 200 menos el R4. Y ese es lo que aparece aquí, la fracción de arena. S arena, F fracción. Fracción de arena. Y abajo también dice la fracción de grava es el porcentaje de suelo que pasa el tamiz de 3 pulgadas, pero retenido en el número 4, es decir, el R4 para un suelo. Y ese es el porcentaje de grava. En esta tabla se necesita el porcentaje de arena para determinar el nombre de grupo. Cuando estamos en la tabla de arena SWSP, se necesita un porcentaje de fracción grava, pero es el mismo concepto. ¿Cuánto de grava y cuánto de arena en el suelo? Y finalmente se expresa así. Se dice, por ejemplo, el suelo es de grupo GW, a pesar de que en su texto está todo al revés, pero GW primero entre paréntesis, grava arcillosa con arena, hasta ahí. Grava arcillosa con arena es una categoría. Si es que le coincide, ¿no? Es solo una idea general. Creo no coincide, no importa. Y después dice, y guijarnos. ¿Cuándo se tiene que utilizar eso? Cuando la clasificación ha sido hecha por lo que pasa a 75 milímetros, pero yo sé que ese suelo que estoy manejando además tiene guijarros. Entonces, para la clasificación, para indicar que hay guijarros, pongo guijarros. Y podría poner y cantos rodados, lo que sea. Entonces, esta es básicamente la idea en cuanto al sistema
unificado. Ese es el nombre. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque conociendo el símbolo de grupo podemos saber, y no voy a agrandar, solo sepan que aquí dice características de compactación, compresión, drenaje, valor como material de relleno. O sea, en otras palabras, dependiendo del tipo de suelo, tiene unas propiedades y un uso. Y además se asocia el peso unitario a esas categorías. No hay problema. Más aptitud relativa para presas, canales, cimentaciones, carreteras. En otras palabras, está en su texto, ni necesitan ver, pero a futuro sepan que esas tablas nos ayudan a ver. Hemos clasificado un suelo y de qué me sirve, qué propiedades, porque para eso he clasificado. Bien, entonces hasta ahí con respecto a todo esto, ¿desean hacer alguna pregunta con respecto a la clasificación? Muy bien. Por supuesto, ahora quiero usar esas tablas, quiero llegar a valores típicos. ¿Dónde se usa este tipo de clasificación? En ingeniería civil. Esa es básicamente la idea. En ingeniería civil. Bien, entonces el ejemplo 2.1 me dice, mire, tiene resultados de tamizado e hidrómetro. Entonces uno dice, tal vez ni me sirva esto, no se dejen confundir con que aparezcan esas cosas. Y de la parte fina me dice el límite líquido tanto, el índice de plasticidad tanto, clasificar con el sistema unificado. Entonces sigo todo este procedimiento que está en su texto, describo y veo si el suelo es grueso, viendo lo que pasa y se retiene en el 200, luego en el 4 veo la línea A, veo si está por encima o debajo de la línea A, y en este caso el suelo es SM, arena limosa, para que practiquen. Luego el 2 sale GC, grava arcillosa con arena. El 2.3 creo que tengo igual. El 2.4 me dice SMH. El 2.5 es SM y el 2.6 es SC. Para que vean cómo se debe hacer la clasificación. Entonces, ese es básicamente lo que deben hacer. No se olviden lo importante en este semestre de hacer estos ejercicios, son la aplicación. No necesitan copiar en su hoja todo el enunciado, por supuesto, pero necesitan resolver el ejercicio. Entonces, igual que hemos estado haciendo, anotan su hoja, ponen su nombre, ponen la fecha y a continuación resuelven y excelente. Han aprendido a usar la tabla y dicen ya estoy listo para que me pregunte cualquier cosa. Su obligación como estudiantes, el hacer estos ejercicios. Y están resueltos, mi obligación como docente para guiarlos, para que sepan cómo se hacen y todo. Y cerramos la siguiente clase cuando les diga, ¿tienen alguna duda? Y ahí se cierra el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se llama normalmente. Bien, entonces hasta ahí estamos listos con el tema de hoy. ¿Desean hacer alguna pregunta? Si pueden comentar ninguna pregunta, sirve mucho. Perfecto, muchas gracias.
Entonces estamos listos. Tengan muy buen día. Nos vemos en la clase de mañana en la que vamos a ver el sistema Ashton. No se olviden sus ejercicios, son importantísimos. Importantísimos. No pierdan tiempo en un cuaderno en limpio, no, tampoco un cuaderno en sucio. Pero la clave, el concepto es que ahora practiquen, usen las tablas y lleguen a los mismos resultados. Si es que ustedes me muestran cuando corresponda mostrarme todo igualito, entonces es claro que han cumplido. Me va a bastar eso en cuanto a cumplimiento, pero por supuesto que voy a decir, estos hombres no han aprendido nada porque solo han copiado. Entonces, la idea no es copiar, la idea es hacer el ejercicio. Entonces, si a ustedes les sale más arriba, más abajo, simplifican una de las ecuaciones que está en el libro, le añaden alguna gráfica para entender, ese es el concepto, por supuesto. Entonces, nada más, solo ese detalle. Tengan muy buen día, hasta mañana.